Leemos la palabra del Señor en Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pues si hacéis lo malo, temed, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razones de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que es debido, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y quiero invitarle para que meditemos en este tema, al cual le he titulado la cobertura y autoridad de la iglesia. Es importante entender lo que significa esto, la cobertura y la autoridad de la iglesia. Primeramente quiero decirle que cuando miramos en este tiempo tanta desintegración, tanto problema, tanta situación destructiva que está viniendo sobre los países, sobre los estados, sobre las iglesias, sobre las familias, sobre los matrimonios, sobre los hijos. Cuando miramos desintegración, sea de un país, sea de un estado o de una iglesia o de una familia, cuando miramos desintegración, una de las causas principales y primordiales por las que viene la desintegración, la destrucción, los daños sobre una familia, sobre una iglesia, sobre una nación entera, es la falta del respeto a la autoridad. Cuando no se respeta la autoridad, si hablamos secularmente, si la sociedad no respeta la autoridad, comienza a aumentar el crimen, comienza a hacer un caos la ciudad, comienza a haber destrucción, daños, robos y toda clase de crimen por todos los lugares. ¿Por qué razón? Porque no se respeta la autoridad. La autoridad ha sido puesta por Dios, ha sido dada por Dios, ha sido delegada por Dios. Y dice que esto es para poner orden, para establecer orden. Dios es un Dios de orden y Él honra el orden que Él mismo establece. Y Él honra la autoridad porque dice que no hay autoridad puesta sino por Dios, de parte de Dios. Y es nuestra responsabilidad honrar la autoridad que Dios ha establecido. Ahora, cuando leemos aquí en la palabra del Señor, nos comienza a decir: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Qué terrible y qué serio es esto. Esto es más grave, más serio de lo que uno se imagina en ocasiones. Hay veces que uno como persona puede mofarse de la autoridad, puede despreciar la autoridad.
Y no quiero centrarme en esta mañana tanto en la autoridad terrenal, sino quiero hablar más bien en esta mañana de lo que es la autoridad y la cobertura de la iglesia. Cuando hablamos de la autoridad, la función de la autoridad, el propósito de la autoridad, uno de los propósitos es establecer orden, traer orden. Y cuando se trae orden, aquella persona que entra en el orden que se establece por la autoridad, entra a una cobertura, queda bajo cobertura. Toda autoridad no solamente que establece orden, sino que también cubre y protege. Si hablamos secularmente, usted mira la autoridad, la policía que transita las calles, lo primero que hace es establecer orden. Lo primero que busca es establecer un orden. Lo segundo que hace es proteger, cubrir. Es decir, si alguien le quiere dañar a usted, ahí está bajo cobertura usted. Tiene la cobertura de la autoridad, del policía. Y si ese policía no puede protegerlo, pues ese policía manda llamar 10 policías más. Y si los 10 policías no pueden, pues mandan llamar a las fuerzas especiales o a la armada o lo que tengan que llamar para que vengan a protegerlo a usted en ese peligro, en ese daño. Entonces la autoridad trabaja primeramente estableciendo orden y segundamente trayendo cobertura sobre aquel que se somete y se sujeta al orden que la autoridad establece. Cuando uno respeta la autoridad, lo primero que está haciendo es permitiendo que su vida sea ordenada de parte de Dios a través de la autoridad que Dios establece. Segundamente, está trayendo una cobertura especial a su vida, a su familia, a los que se someten y se sujetan a esa autoridad. Trae cobertura sobre su vida. Por ejemplo, nosotros estamos en este país y estando en este país estamos bajo el orden que la autoridad de este país establece. No podemos hacer lo que hacíamos en nuestros países porque no estamos en nuestros países. Aquí hay un orden diferente y aquí tenemos que estar sujetos al orden que hay en este país. Y cuando nos sujetamos a ese orden, no solamente nuestra vida es ordenada de acuerdo al orden de este país, sino que también hay una cobertura. Le decía, si alguien nos quiere dañar, si alguien nos quiere perjudicar, usted levanta su teléfono, llama 911 y allí tiene la policía al momento para respaldarlo, para protegerlo, para cubrirlo, para ayudarlo. Ese es el principio de la autoridad. Una persona que no se sujeta a la autoridad, que no respeta la autoridad, lo primero que sucede es que su vida se desordena. Es una vida desordenada completamente. Y no tiene orden. Y una vida sin orden es una vida que lo único que le espera es destrucción sobre su caminar. Lo segundo que hay es que pierde cobertura. No hay cobertura sobre su vida. ¿Por qué razón? Porque no quiere sujetarse, someterse a ninguna autoridad. Hay personas que quieren estar autónomas. Hay personas que dicen, yo no me sujeto a nadie sino solamente a Dios. Esas personas que hablan de esa manera ignoran el orden de Dios. Ignoran que Dios trabaja y ha establecido autoridad, tanto terrenal como espiritual, para poder bendecir nuestras vidas, para poder traer orden a nuestras vidas y para poder traer cobertura y bendición y protección sobre nuestras vidas. Entonces el deseo de Dios a través de establecer la autoridad no es oprimir al hombre, sino ordenar la vida del hombre. Y es bendecir la vida del hombre y cubrir la vida del hombre. Viene a traer cobertura sobre esa persona para que de esta manera la persona pueda ser prosperada y bendecida en el orden y en el plan de Dios. Por eso este pasaje nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vea lo serio de esto. Vea lo tremendo que habla la palabra acerca de esto. Al grado que acarrea condenación. No es una cosa sencilla, no es simplemente me pierdo una bendición, no. Puedo acarrear condenación por no entender este orden y estos principios de parte de Dios. Ahora, cuando hablamos de autoridad,
La autoridad no se mide por estatura, no se mide por apariencia física, no se mide por el carisma que tenga una persona, no se mide por nada de eso. Cuando usted mira a un policía en la calle, usted no dice: este policía está muy chaparrito, está muy morenito, no me cae bien, no me agrada, no me voy a someter a él, porque este no parece autoridad. O este tiene cara de enojón, este no es una buena persona, así que a este yo no me voy a sujetar. O este otro se mira que no es honesto, que no es sincero, por tanto a este yo no me voy a sujetar, no lo voy a respetar, no me voy a someter, porque no me cae bien, le veo una cara de mala persona, una cara sospechosa, y no me convence, por tanto no lo voy a respetar, no me voy a sujetar. Me quiere parar el policía, me quiere poner las luces de la patrulla, no me voy a parar porque no me cae bien, porque ya le miré la cara y no se mira una buena persona, no se mira una persona sincera. ¿Qué es lo que va a suceder si usted hace eso? Usted no puede medir la autoridad de acuerdo a la apariencia física del policía o de la persona. Usted no puede decir simplemente no me voy a sujetar porque no me cae bien, porque no le veo una buena apariencia, porque se le ve la cara muy enojada, o por cualquier otra razón personal. Usted no lo respeta ni por qué tan alto es o qué tan pequeño es. No lo respeta de qué color es, si es morenito o si es blanco. No lo respeta por si se mira muy fuerte o muy débil. Usted lo respeta por una sola razón: porque trae un uniforme que le ha delegado esa autoridad, y usted respeta ese uniforme que tiene esa persona puesta, y usted está respetando la autoridad de esa manera. Es decir, cuando le hablo de un uniforme, le hablo de un lugar que ejerce, un lugar donde se le ha encomendado, se le ha delegado autoridad a esa persona, y por eso trae ese uniforme. El uniforme que trae es la seña, es la muestra de que se le ha delegado una autoridad para ejercer, para desarrollar. Ahora, esa autoridad debe de ser primero para ordenar y segundo para cubrir y proteger. Amén. Si el policía quiere venir no a protegerlo, no a ordenarlo, sino a golpearlo y a maltratarlo por ninguna causa, pues entonces siempre hay una autoridad superior para poder poner en orden a esa persona que esté abusando de la autoridad que se le ha dado. Pero es nuestra responsabilidad entender el orden que Dios ha establecido y lo importante que es el estar sujetos a una autoridad. Entonces, entendamos una vez más esto: el estar sometidos a la autoridad nos trae primeramente orden y segundamente nos trae cobertura. La autoridad trae orden y trae cobertura. Ahora, cuando usted quiere cobertura y usted quiere tener bendición de Dios y dice: Señor, cúbreme con tu sangre y con tu gloria y con tu poder, Señor, protégeme. ¿De qué depende qué tanta cobertura va a haber sobre su vida? ¿Qué tanta cobertura va a haber sobre usted? ¿Una cobertura enorme, preciosa, especial? ¿O una cobertura débil, frágil, que cualquier cosa la traspasa? Que no detiene los problemas, que no detiene al enemigo cuando quiere entrar a su vida o a su hogar. ¿Qué clase de cobertura vamos a tener? Lo determina qué clase de sumisión vamos a tener. ¿Qué clase de respeto tenemos a la autoridad? Determina qué tanta cobertura va a haber sobre nuestras vidas. Vamos a la palabra y quiero entrar en materia, en el tema. Mateo capítulo 10. Y vamos a leer lo que dice el versículo 40 al 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Qué hermoso. Aquí nos está hablando de las recompensas, de la cobertura, de la bendición que viene sobre una persona. Y dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, está diciendo el Señor. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Está hablando de un orden, está hablando de un desarrollo.
El Señor Jesús está diciendo: el que a vosotros lo recibe, a mí me recibe. En otras palabras, ustedes les estoy delegando una autoridad. Les estoy delegando una comisión de ir a hacer un trabajo, y el que lo recibe a ustedes, les está diciendo primeramente a sus discípulos: a mí me recibe. Alguien dirá: no, yo te rechazo a ti, discípulo. No, a ti Pedro, no quiero nada contigo. Yo quiero algo con Jesús, pero no contigo, Pedro. Dice el Señor: no es de esa manera. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que a vosotros rechaza, a mí también me rechaza. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Recibe toda la bendición, va en cadena. La bendición de Dios viene completamente como una cadenita cayendo sobre la vida del hombre. Y luego dice el versículo 41: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que da a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de diferentes niveles de recompensa, diferentes niveles de bendición, diferentes niveles de cobertura, diferentes niveles en los que puede una persona caminar, lo que una persona puede recibir de parte de Dios. Y está aquí mostrando un ejemplo. Y Dios dice: yo estoy impartiendo algo, o quiero impartir algo a tu vida, a través de un profeta o a través de un discípulo. Dice: el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y el que recibe a un discípulo, dice a uno de mis pequeñitos, dice: de cierto les digo que no quedará sin recompensa. Nos está hablando de diferentes grados, niveles de recompensa, de cobertura, de bendición. Y déjeme le desgloso un poquito más esto. Lo que nos está diciendo aquí es lo siguiente: nosotros como hijos de Dios tenemos siempre un acceso para recibir algo de parte de Dios, a través de los conductos, de los instrumentos, de los medios que Dios ha establecido. Hablemos a través de un pastor, de un profeta, de un maestro, de un evangelista, a través de un justo, a través de un discípulo, a través de alguien que tiene un don, un llamado, un ministerio de parte de Dios, que Dios le ha delegado, le ha entregado, le ha comisionado una palabra, una bendición para impartir y para compartir con el pueblo, con la iglesia. Cuando Dios comisiona de esa manera, lo que da testimonio de a qué ha sido comisionado o con qué ha sido comisionado cada quien, es el producto que se presenta. ¿Sí me explico? El producto que se presenta es lo que da testimonio de qué es lo que se le ha comisionado a aquel que está presentando el producto. Por ejemplo, en este tiempo usted escucha muchos títulos, muchos, puestos, muchas cosas que se oyen, que el reverendo no sé quién, que el reverendo no sé cuánto, cosa que en la palabra yo no veo tal cosa, que haya un reverendo, sino el reverendo es Cristo, a quien se debe reverencia, a Él se le debe honra, a Él se le debe honor, a Él se le debe reverencia. Él es el al que se le debe de reverenciar. No en sí simplemente a un hombre reverenciarlo de esa manera, no. Ahora Dios sí instituyó y constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, para la perfección del cuerpo de Cristo. Aquí nos habla de profeta, nos habla de justo, nos habla de discípulo. Lo que tú recibes, lo que tú escuchas y lo recibes como de parte de Dios. La primera responsabilidad que el pueblo, que el oyente tiene cuando escucha palabra de Dios,
lo primero que tiene que escuchar, lo primero que tiene que discernir es qué es lo que está escuchando. ¿Viene algo de parte de Dios? ¿Es algo que Dios le está dando? ¿Es algo que viene directamente de parte de Dios? Yo creo que la Biblia dice claramente que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de lo que viene de Dios y de lo que viene del hombre, de lo que es letra, de lo que es carne, de lo que es entendimiento humano. Pero también el Espíritu da testimonio de lo que viene de Dios, de aquello que viene de Dios. Cuando la Biblia habla de un profeta, el que recibe a un profeta, recompensa de profeta recibirá. Lo que está diciendo, el que recibe a un profeta. ¿Quién es un profeta? La palabra profeta significa uno que habla como de parte de Dios. Uno que habla de parte de Dios, uno que trae un mensaje de parte de Dios. No es solamente pararse uno y decir así dice el Señor y comenzar a hablar con los ojos cerrados y cosas por el estilo. También hay el don de profecía que se manifiesta de esa manera. Pero el profeta no es el que profetiza. Muchos confunden el ministerio del profeta con el don de la profecía. El don de la profecía es aquella persona a quien le da el Espíritu un mensaje para dar y para compartir. Pero el ministerio del profeta es una palabra, una dirección que viene de parte de Dios. Es un mensaje que viene de parte de Dios para el pueblo, para que tenga dirección, para que tenga bendición, para que entre en cobertura, para que el diablo no pueda acechar tu vida, tu hogar. Hay una palabra que Dios quiere impartir para ti, para tu hogar, para tu familia. Esa palabra traerá cobertura a tu vida. Lo que imparte uno es lo que cubre, es lo que bendice, es lo que protege. Tan solo estarás tan protegido como lo que recibes y a lo que te sujetas. Voy a volver a repetir eso. Tan solo tendrás la cobertura de lo que recibes y a lo que te sujetas. Hay muchos mensajes hermosos que podemos oír y podemos sentirlos como de parte de Dios, pero algunos no los recibimos, no nos adueñamos de ellos y no nos sujetamos a ellos. Queremos beneficio sin compromiso y Dios no trabaja de esa manera. Quiero tu bendición, pero no quiero compromiso, Señor. Quiero que me bendigas, pero no quiero, Señor, obedecerte ni sujetarme a nada de lo que tú dices, Señor. Yo quiero vivir mi vida libre. Yo quiero hacer lo que yo quiero, pero quiero que me bendigas. Esa es la clase de mentalidad barata, de evangelio barato que se está predicando en muchos lugares en este tiempo. Ese no es el genuino evangelio que viene del cielo. El genuino evangelio de que viene del cielo trae bendición, pero trae compromiso con Dios. Trae compromiso con Dios. Tiene que traer compromiso. La palabra que escuchas, lo primero que tienes que hacer es discernir de dónde viene, de quién viene. Y no hablo solamente de la palabra que escuchas aquí, por supuesto, comienza con lo que escuchas aquí. Pero aún escuchas por la radio, escuchas por la televisión. No te comas cualquier cosa. No digas sí a cualquier cosa. Analiza lo que escuchas y lo que el Espíritu verdaderamente te da testimonio por la palabra de Dios que viene de Dios. Abrázalo, recíbelo y sujétate a ello. Respeta lo que estás escuchando. Obedece lo que estás escuchando. Sométete a lo que estás escuchando. Porque una persona que solo escucha y dice aleluya, gloria a Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo quiero esta promesa, me voy con esa promesa, aleluya. Pues qué fácil si así fuera nada más. Pero no es nada más recibir la promesa, es someterte al compromiso. A todos los hombres del ayer, a quien Dios salvó con toda su casa, les dio un compromiso. A Noé, por ejemplo, le dijo: construye un arca, predica la palabra, comienza a prepararte porque viene el diluvio. Y él hizo lo que tenía que hacer y fue salvo él y toda su casa. A la mujer prostituta Rahab, que llegaron los dos espías de la tierra a buscar en Jericó, ¿verdad? Inspeccionar el terreno, y dice la palabra que los hospedó aquella mujer y le prometieron
que iba a ser salva ella, que no le van a matar, y toda su casa, los que estuvieran en su casa, era la responsabilidad de ella de meterlos a su casa, porque si encontraban a uno fuera de su casa, le dijeron: su sangre sea sobre su cabeza, y no respondemos por esa vida. En otras palabras, cuando nosotros creemos en la palabra, recibimos las promesas, hay compromiso, y el compromiso primeramente es sujetarnos, someternos a la palabra que estamos recibiendo, que decimos que viene de parte de Dios, para que esa palabra nos ordene y para que esa palabra nos proteja, nos cubra y nos bendiga de una manera especial. La cobertura de Dios, la autoridad de Dios, repito, viene en diferentes aspectos. La palabra, escucha, analiza la palabra, y si el Espíritu te da testimonio de que la palabra que escuchas es una palabra que viene de Dios, entonces tú mismo debes de entender esa palabra y recibir esa palabra y decir: yo quiero esa palabra. Y si abrazas esa palabra, quedas comprometido con esa palabra, y esa palabra es a la que te tienes que sujetar, la tienes que honrar, la tienes que obedecer, y esa misma palabra es la que traerá bendición, es la que traerá cobertura, es la que traerá protección, es la que sacará a tus hijos de las drogas, es la que restaurará tu matrimonio, es la que bendecirá tu hogar. La palabra de Dios tiene poder para cubrirnos y bendecirnos cuando la recibimos como de parte de Dios. Cuando la recibimos como de parte de Dios. Bendición con compromiso. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Quiere decir, lo que recibes es a lo que te debes de sujetar. Lo que recibes como de parte de Dios es a lo que te debes de sujetar. Si tú recibes de parte de Dios la palabra que se te predica, que se te enseña, es tu responsabilidad sujetarte, someterte a ella, para que esa palabra traiga bendición. Todo lo que recibimos es el medio que Dios quiere usar para ordenarnos y para cubrirnos. Por ejemplo, ¿qué sucede si la mujer recibe un esposo y dice: este es el esposo, este es el hombre que quiero como esposo? Desde el momento que lo está recibiendo como esposo, tienes una responsabilidad de respetarlo, de sujetarte a él como mujer, porque él es la cabeza del hogar. No estoy hablando de que te vas a convertir en una esclava o en una sirvienta, no. Estoy hablando de sujetarte en el orden de Dios, de respetar a ese hombre. Los hijos que reconocen a sus padres y que dicen: mi papá, mi mamá, desde el momento que reconozco la autoridad que ejercen ellos sobre mi vida, tengo una responsabilidad de respetar esa autoridad, de honrar esa autoridad. Y cuando yo comienzo a honrar esa autoridad, seré bendecido de una manera especial, porque estoy respetando, sujetándome, sometiéndome a lo que Dios ha establecido. Amén, mis hermanos. Vamos a la palabra, vamos a avanzar. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 10. Oiga lo que dice la palabra. El joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. El Señor pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí.
¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla, Señor, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Lo primero que nos dice es que el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. El joven Samuel quería agradar a Dios con todo lo que hacía. Él, cuando dice ministraba al Señor en presencia de Elí, está diciendo estaba sujeto a Elí y estaba ministrando al Señor, ayudando a Elí, sirviendo a Elí, apoyando a Elí. Elí le decía: ayúdame aquí, hijo, y él iba corriendo y decía: ¿qué necesitas, Elí? Mira, ayúdame acá, y él iba corriendo: aquí estoy para ayudarte, Elí. Él ministraba al Señor en presencia de Elí, a través de Elí, por medio de Elí. Elí era el instrumento, Elí era la autoridad que regía aquel templo. Elí era la cabeza que estaba controlando, gobernando aquella casa, aquel templo. Y Samuel estaba sujeto a aquella autoridad. El joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. Luego nos comienza a decir que la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, no había palabra de Dios, no había bendición de Dios, no había avivamiento en aquel lugar. Escaseaba la bendición de Dios. No significa que no hacían cultos, que no leían la escritura, pero no había palabra de Dios. Una cosa es simplemente leer la Biblia, leer la letra, como podríamos decirlo, y otra cosa es percibir la voz de Dios cuando nos habla, nos ministra a través de su misma palabra, cuando nos abre el entendimiento y nos da la luz para poder asimismo escuchar lo que Dios tiene y quiere de nosotros y para nosotros. El joven Samuel dice que él ministraba al Señor en presencia de Elí y no había visión con frecuencia. Estaba todo medio frío, medio muerto, podríamos decirlo, en aquella congregación. No había avivamiento, no había algo especial. La lámpara del Señor estaba a punto de apagarse. Cuando habla de la lámpara del Señor, está hablando de Elí. Él era la lámpara que encendía, que alumbraba aquel lugar, y estaba apagándose, muriéndose, perdiendo la visión. Tanto físicamente se estaba quedando ciego, como espiritualmente estaba perdiendo la visión, la búsqueda de Dios, la integridad, todo lo que Dios quería que hubiera en aquel pueblo. Y dice que el joven Samuel, él estaba ahí en el templo y buscaba honrar a Dios y buscaba hacer todo lo que hacía en presencia de Elí. Dice la escritura que de repente, uno de esos días, Samuel está durmiendo en el templo y llega el Señor y le habla a Samuel y le dice: Samuel, Samuel. Y Samuel se levanta corriendo a medianoche y va corriendo a con Elí. Le dice: heme aquí, Elí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dice: vuelve y acuéstate, yo no te he llamado. Y Samuel obedientemente va y se acuesta. Y luego dice que Elí vuelve, que Dios vuelve a llamar a Samuel y le dice: Samuel, Samuel. Y Samuel se levanta y va corriendo una vez más a donde está Elí. Y Elí le dice: vuelve, acuéstate, yo no te he llamado. Pero ya se queda pensando Elí: ¿qué está pasando acá? Y Dios vuelve a llamar a Samuel: Samuel, Samuel. Y dice la palabra: y Samuel aún no había conocido al Señor. No le había sido revelado la voz del Señor. No conocía, no tenía un entendimiento, un discernimiento espiritualmente más amplio para entender que le estaba hablando Dios y no Elí. Pero el punto que más me asombra a mí cuando leo este pasaje, y ya se los he compartido anteriormente, pero quiero volver a compartirlo para que entendamos el fundamento del tema que estamos mirando. Samuel, cuando Dios le habla a Dios, cuando Dios le habla a Samuel y Samuel escucha una voz, Samuel escucha una voz que es tan parecida, tan similar, tan idéntica a la de Elí, que lo primero que hace es levantarse sin duda alguna y sale corriendo y se pone delante de Elí: ¿para qué me llamaste, Elí? Aquí estoy. No una vez,
2 veces, 3 veces. La voz que Dios usó para hablarle a Samuel fue una voz similar, idéntica que la voz de Elí. Yo le pregunto o me pregunto y digo, Señor, ¿para qué hacías eso? Si tu deseo era hablarle a Samuel, le hablas una vez, ¿te estás dando cuenta, Dios, que él está corriendo a Elí y que va pensando que es Elí quien le está hablando? Señor, háblale de una manera diferente. Háblale con una voz de trueno como la tuya. Háblale de una voz así tremenda, estremeciente, para que Samuel ahí diga, este no es Elí, esta no es la voz de Elí. Al instante la identificaría. Dios lo podía haber hecho fácilmente, haber usado una voz distinta, diferente, una voz potente, poderosa, fuerte, para despertar a Samuel y que Samuel dijera, esto tiene que ser Dios, esta es una voz de trueno, de poder, de autoridad. Pero no usó una voz de esa manera Dios. Usó una voz tan sencilla y tan parecida a la de Elí, para que Samuel pensara que era Elí y corriera a Elí y le dijera, heme aquí, Elí, ¿para qué me has llamado? Y Elí lo manda a dormir y Dios vuelve a hablarle a Samuel usando la misma clase de voz. ¿Para qué? Dios estaba mostrando un principio en este pasaje. Dios estaba mostrando el principio de que entendamos esto. Dios muchas veces nos habla a través del hombre, y si no estamos despiertos, ni cuenta nos damos. Samuel estaba tan acostumbrado a escuchar la voz de Elí, que él cuando escuchó la voz de Dios, él pensaba que era la voz de Elí. Ahora imagínese si él ha dicho, es Elí, yo para qué me levanto, tengo sueño, ¿qué voy a hacer ahorita? Que se espere a la mañana, que al cabo es simplemente Elí. Pero cuando Dios miró que Samuel tenía disposición para responder a la voz, no de Dios, él no creía que era la voz de Dios, él creía que era la voz de Elí, y él respondió a la voz que él creía que era de Elí. La autoridad que Dios tenía en esa casa era Elí, y Samuel quería honrar esa voz, quería honrar esa autoridad. Por eso se levanta una vez, 2 veces, 3 veces, diciéndole, heme aquí, ¿para qué me has llamado? ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios muchas veces nos va a hablar, y nos va a hablar, y uno dice, háblame, Señor, y uno piensa que va a escucharse una voz de trueno y de relámpago, y que vamos a escuchar la voz de Dios de esa manera. Y Dios nos habla a través de un padre, a través de un esposo, a través de un hijo, a través de un hermano, a través de un predicador, a través de una alabanza. Dios nos habla de muchas maneras, y tenemos que estar despiertos para poder percibir, para poder entender. Nuestra responsabilidad, la responsabilidad de Samuel, era respetar la autoridad que era Elí. Y si no aprendes a respetar y a obedecer y a estar dispuesto a ir al llamado de la voz de Elí, Samuel, tampoco lo estarás para ir al llamado de mi voz. Si no aprendemos a responder a la voz del hombre, nunca oiremos la voz de Dios. Oiga bien lo que vuelvo a decir. Si no aprendemos a oír la voz del hombre, nunca oiremos la voz de Dios. La voz que Samuel escuchaba era la voz de Elí. Él pensaba que era la voz de Elí y obedeció a la voz de Elí. ¿Qué quieres? Heme aquí. ¿Para qué me has llamado? ¿Qué necesitas, Elí? ¿En qué te ayudo? ¿Qué te apoyo? Aquí estoy como siempre dispuesto. Ya esta vez no era Elí, era el mismo Dios de los cielos llamando al joven Samuel, y ni cuenta se daba que era el mismo Dios de los cielos que estaba hablándole, probando su corazón. Probando su corazón. ¿Cómo estaba probando su corazón? Hablándole, usando una voz similar a la de Elí, para ver cómo iba a responder a la voz de Elí. ¿Sí me explico? El hijo que no sabe responder a la voz de papá, de mamá, nunca oirá la voz de Dios. ¿Sí me explico? La esposa que no sabe escuchar o responder a la voz de su esposo, que es su autoridad, nunca podrá percibir la voz de Dios verdaderamente. El hombre que no sabe escuchar y estar presto para someterse y sujetarse a lo que es la voz de la autoridad eclesiástica,
igualmente no podrá escuchar directamente la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios prueba nuestros corazones. Dios podía haberle hablado directamente a Samuel: Samuel, te he llamado a ti y solamente a ti, y olvídate de lo demás. Pero lo llama usando una voz como la de Elí, para mirar qué tanta obediencia, qué tanto respeto, qué tanta sumisión había a aquel hombre que estaba reconociendo como el sacerdote de ese templo, como la autoridad de ese templo. Si Samuel honraba a ese hombre, iba a honrar al Dios de los cielos también, iba a ser fiel al Dios de los cielos también, iba a estar presto para responder al Dios de los cielos también. Así Dios nos prueba a ver qué tanto respetamos la autoridad. Todos debemos de estar bajo autoridad para tener autoridad. Amén, mis hermanos. Veamos qué dice la palabra del Señor. Venga conmigo a la escritura. Vamos a la palabra y veamos qué dice Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: ¿es digno de que le concedas esto? Porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Qué preciosa palabra. Un hombre, un centurión, que tiene a su siervo enfermo y manda a través de unos ancianos, unos amigos: vayan y díganle a Jesús que por favor venga a sanar a mi siervo. Que le dicen aquellos hombres: por favor ven y hazlo, porque él es muy bueno, nos ha edificado una sinagoga, es digno de que le hagas eso. Y el Señor dice: está bien, voy a sanar a su siervo. Va en camino en dirección a su casa, pero de repente él manda a algunos de sus hombres para que lo encuentren en el camino y le digan: ¿sabes qué? Ni siquiera me siento digno de que pises mi casa. Eres tan grande, eres tan especial, eres tan precioso, que ni siquiera merezco que pises mi casa. Pero ¿sabes qué? Solamente di la palabra y mi siervo será sano. ¿Y cómo dices esto? ¿De dónde sacas esa idea, centurión? Y aquel hombre dice: es que yo también soy un hombre que tengo autoridad y estoy bajo autoridad. Y yo tengo a siervos bajo mi autoridad. Y le digo a este: ve, y va. Y le digo a aquel: ven, y viene. A este otro le digo: haz esto, y lo hace. Esa es la autoridad. Pero para tener autoridad y decirle a este siervo: haz esto, y lo haga, aquel otro: ven y venga, dice: primeramente yo tengo que estar bajo autoridad. No puedo tener autoridad si no estoy bajo autoridad. La autoridad verdadera que un hijo de Dios ejerce, la ejerce aprendiendo primero a estar bajo autoridad. Y cuando estás bajo autoridad, entre más te sujetas a una autoridad, más autoridad tendrás para ejercer y para bendecir y
para hacer, porque Dios te dará esa clase de autoridad. Entre más aprendes a estar sujeto a la autoridad. Pero ¿qué de una persona que dice: yo no me sujeto a nadie, yo no obedezco a nadie, yo solamente a Dios, yo a nadie hago caso, yo a nadie escucho, yo solamente a Dios? Una persona que habla, que piensa de esa manera, es una persona fuera de autoridad. No está bajo autoridad y nunca tendrá autoridad verdadera de Dios. Es una persona que no quiere orden en su vida, porque no está dispuesta a sujetarse a ningún orden, a ninguna cosa. Simplemente quiere hacer lo que quiere, lo que él siente, lo que ella siente, y no es así. En un hogar no es así. En un hogar tiene que haber orden y sujeción. El esposo, la esposa, los hijos, tiene que haber un orden. No puede hacer cada quien lo que quiere. En una familia, en una iglesia, en un estado, en un país, donde sea, tiene que haber un orden. Y ese orden consiste en estar bajo autoridad para recibir autoridad, respaldo, cobertura del Dios de los cielos sobre nuestra vida y ser bendecidos de una manera especial. Entre más aprendemos a estar sujetos a una autoridad, más tendremos libertad para ejercer autoridad. ¿Me explico, mis hermanos? Entonces, esa es la cobertura de la autoridad. Ordena la autoridad y luego trae esa cobertura, bendiciéndonos y dándonos autoridad igualmente para poder desarrollarnos. Entonces Dios quiere que aprendamos a reconocer la autoridad, a desarrollarnos en autoridad, bajo autoridad, para poder ejercer autoridad. Le termino con esta escritura, Segunda de Reyes, capítulo 1. Segunda de Reyes, capítulo 1. Y vamos a leer lo que dice el versículo 1 en adelante. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Belzebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel del Señor habló a Elías Tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Belzebú, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho el Señor: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió y decidle: así ha dicho el Señor, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Belzebú, dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50, y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así: desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50.
volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Qué tremendo está esto, mis hermanos. Qué tremendo está esto. Elías interviene de estos mensajeros y le manda el mensaje de Dios al rey diciendo: vas a morir porque que no hay Dios en Israel para que lo consultes, que andes consultando dioses paganos. Y luego dice que Elías se fue a la cumbre del monte y el rey comienza a preguntarles a estos criados, a estos siervos: bueno, ¿quién era ese varón? ¿Cómo era? Y se lo comienzan a describir y dice: de seguro es Elías Tisbita. Y cuando se da cuenta el rey que es Elías Tisbita, dice: pues vayan a traérmelo. Y manda un capitán con 50. ¿Cuál era el fin de mandar un capitán con 50? No les dijo a los 2 criados que se lo encontraron: vayan ustedes 2 y díganle que si puede venir por favor. No, él manda su ejército, manda su capitán de 50 con sus 50 y dice: vayan, tráiganmelo. Como quien dice: arréstenmelo, tráiganmelo a la fuerza, tráiganmelo aquí, yo quiero hablar con él y vamos a ver por qué anda diciendo eso, etcétera. Lo quiere traer de una manera inadecuada. Y cuando va ese primer capitán de 50, lo primero que lo primero que miramos es que dice la escritura que cuando llegó aquel capitán donde estaba donde estaba Elías, dice que le dijo: varón de Dios, el rey quiere verte, desciende. Y oiga la respuesta de Elías. Elías responde en las diferentes ocasiones. Elías respondió y dijo al capitán de 50: si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió con sus 50. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué enseñanza hay para nosotros en este pasaje? Una enseñanza muy importante. Lo primero es que este capitán llega, ve a Elías y le dice: varón de Dios, el rey quiere verte. Oiga, era el mismo capitán el que estaba declarando una palabra, el que estaba reconociendo algo. ¿Qué estaba reconociendo? Que ese hombre, ese Elías que estaba ahí, no era un cualquiera, no era simplemente un estafador que andaba queriendo usurpar un puesto de profeta. Este capitán sabía que ese hombre era un varón de Dios, era un hombre de Dios, y se acerca y le dice: varón de Dios, el rey quiere verte. Cuando le dice varón de Dios, está reconociendo quién es ese hombre, lo que es ese hombre, la autoridad que hay sobre ese hombre. Está reconociendo eso y le dice: el rey quiere verte. Oiga la respuesta de Elías: si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma, a ti y a tus 50. ¿Por qué? ¿Por qué? Si soy varón de Dios, en otras palabras, ¿por qué no me respetas como tal? Si soy varón de Dios, ¿por qué no me das el lugar que Dios me ha dado? ¿Por qué no reconoces con tus acciones lo que tus palabras están diciendo? Con tus palabras estás declarando que soy varón de Dios. Con tus acciones no estás respetando el lugar que Dios me ha dado. ¿Sí me explico? Hay un peligro terrible que nosotros reconozcamos de parte de Dios lo que Dios ha delegado, hablando de ministerios sobre todo, que es la autoridad de la iglesia. Es un peligro terrible el que uno declare y que uno reconozca que tal persona es varón de Dios, pero se atreva a faltar al respeto a esa autoridad que Dios ha delegado. ¿Sí me explico?
el Espíritu te da testimonio, te debe de dar testimonio de quién es un varón de Dios y quién no lo es. Y cuando reconoces a alguien como varón de Dios, hónralo como varón de Dios para que seas bendecido y no venga lo contrario sobre tu vida. Porque hay peligro en reconocer que alguien es algo y honrarlo como si no fuera nada. Eso es lo que estaban haciendo con Elías y es por lo que cayó juicio. Él reconocía, y ese es el peligro que tenemos nosotros, de repente reconocer que Dios ha hecho llamados, que Dios ha delegado autoridad, responsabilidad, que Dios tiene un orden, y reconocer lo que Dios ha hecho, reconocer como este capitán, varón de Dios. Sé que eres un varón de Dios, te reconozco, te identifico como varón de Dios, pero no te respeto como tal. Quiero que vengas, que bajes y te voy a llevar arrestado al rey. No respeto tu autoridad. Es lo que estaba haciendo este hombre. Y por esa causa es que Elías dice: bueno, tú lo has declarado, tú eres el que has confesado que soy varón de Dios. Si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Y cayó fuego del cielo y lo consumió a ella, a sus 50. Viene el rey todavía después de escuchar eso. Óigame, yo creo que cualquier rey debería de temblar de temor delante de Dios al escuchar eso, que el profeta mandó caer fuego del cielo y el capitán y sus 50 los devoró el fuego del cielo. Era para con eso bastar para respetar y reconocer la autoridad que Dios había establecido a ese hombre como profeta. Pero dice que no, este hombre arrogante dice: pues le mando otro capitán de 50. Si el primero no pudo, el segundo podrá. Y llega el segundo con la misma arrogancia y se para a una distancia. Elías, varón de Dios, el rey quiere verte. Desciende pronto, ven acá. Y Elías, tranquilo y quieto, simplemente le dice: tú lo has dicho, si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma, porque no estás respetando, no estás honrando, no estás dando el lugar a lo que declaras que estás reconociendo que hay sobre mí. Un ministerio de profeta, un ministerio donde estoy ejerciendo lo que Dios me ha llamado a hacer, una autoridad espiritual. Descienda fuego del cielo y te consuma. Descendió fuego del cielo y lo consumió. El rey todavía arrogante y soberbio dice: pues mando otro capitán con 50. Y manda otro. Pero este tercero ya fue sabio, ya fue prudente. Pues ¿quién no va a ser prudente después de haber matado el Señor a 100 soldados y a 2 capitanes? Por actuar arrogantemente. Llega este tercer capitán, y cuando llega y se pone a una distancia dice: varón de Dios, que sea de valor mi alma y mi vida y la de estos tus 50 siervos. Que sea de valor y no nos consumas, porque ya supimos lo que hiciste a los otros 50, a los 2 capitanes. Ten misericordia. En otras palabras, reconozco lo que Dios te ha dado, reconozco tu autoridad y la quiero honrar, y no quiero faltarte al respeto. Quiero respetar y honrar esa autoridad que declaramos que Dios te ha dado, ese lugar que declaro que Dios te ha dado. Quiero honrarlo. Y cuando aquel hombre hizo aquello y se humilló, Dios le dijo: ve con él, no temas, anda, ve, así por la buena, así te está respetando, te está honrando. Ahí sí, acompáñalo y ve y preséntate con el rey, que yo estaré contigo. Va con él, lo bendice, no hay problema. ¿Por qué? Porque está respetando la autoridad, lo que reconoces que es de Dios. No lo tomes en poco. No le faltes al respeto a todo lo que reconoces que es de Dios. ¿Sí me explico? Yo no te voy a decir esto es de Dios, esto no es de Dios. El Espíritu te da testimonio de lo que es de Dios, de lo que Dios ha establecido, de lo que Dios ha puesto. Pero lo que el Espíritu te da testimonio que es de Dios y que viene de Dios, respétalo como tal, para que seas bendecido, para que seas cubierto con esa misma bendición, y para que realmente tu vida sea ordenada y bendecida por Dios. El propósito de la autoridad es ordenar y cubrir, pero eso solo sucede cuando somos respetuosos y sujetos a aquello que decimos reconocer que Dios ha puesto. Y si alguien dice: hermano, pues yo no sé, yo no reconozco que Dios ha puesto, entonces ¿qué estás haciendo en ese lugar?
si tú estás en este lugar, creo que es porque debes de reconocer que hay algo que Dios ha hecho y está haciendo, que algo que Dios ha puesto, que algo que Dios ha establecido, hay algo de Dios y por eso estás en este lugar. Ahora, alguien que no reconoce que hay algo de Dios, entonces yo mismo te aconsejo, no hay razón para la cual estés acá si no reconoces que hay algo de Dios. Si venimos a un lugar como estos, y no me refiero solamente a este lugar, me refiero a cualquier iglesia, a cualquier lugar. Hermano, yo no sé si sujetarme a la iglesia donde me congrego, es que no sé, es que tantas cosas ahí. Te digo una cosa, en toda iglesia hay problemas, en toda iglesia hay necesidades, en toda iglesia hay situaciones que se dan, y no hay iglesia perfecta. Y te lo he dicho antes, si vas buscando la perfecta y la encuentras, salte de ella, porque cuando tú entres la vas a echar a perder. Ya no va a ser perfecta, porque tú no eres perfecto, ni yo soy perfecto. No hay iglesia perfecta, no la hay. Pero si tú estás en una iglesia, sea esta la iglesia o cualquier otra iglesia, y en esa iglesia reconoces que hay palabra de Dios, ministerio de Dios, que hay algo que Dios está haciendo, algo que Dios imparte a través de la autoridad que Dios ha establecido, honra y respeta el lugar donde estás. Honra, respeta y sujétate al lugar donde estás. No, hermano, es que yo no sé si hay o si no hay. Entonces órale al Señor. Entonces pídele al Señor y espera en Dios. Y no critiques, no dañes la obra, ni esta obra, ni cualquier otra obra. Si nos visitas de algún lugar y hay problemas en tu iglesia, no critiques tu iglesia, no hables de tu iglesia, no te metas en problemas. Estás en esa iglesia, respeta el orden que hay. Hermano, pero es que ya no me siento bien, ya no me siento cómodo. Órale al Señor, que Él te muestre, y si es su voluntad, entonces sal de ahí. Si no te estás alimentando, si no te estás nutriendo, entonces sal y busca un lugar donde te nutres, donde sientas algo de Dios. Pero cuando encuentres ese lugar, debes de saber que tienes responsabilidad de sujetarte al lugar que reconoces que es algo de Dios, que hay algo de Dios. Hay una responsabilidad de sujetarnos a lo que reconocemos que es de Dios, que viene de Dios, que hay algo de Dios. Hay una obligación, una responsabilidad de sujetarnos, de honrar, de respetar aquello, porque de otra manera hay consecuencias tristes, graves. Hay personas que se hunden y no prosperan en su vida espiritual. ¿Por qué razón? Porque el que se opone a la autoridad acarrea condenación para sí mismo. Es lo que decía Romanos. No lo digo yo. ¿Por qué razón? Repito, si tú ves un problema en tu iglesia, tu primera responsabilidad es orar, es pedirle a Dios que haga algo, es interceder, es aprender para no hacer tú lo mismo, y es buscar que Dios haga algo sobre todas las cosas. Si puedes ir al pastor y hablar con él, habla con él. Eso está dentro del orden, pero no andes criticando, envenenando, hablando de la iglesia donde estés, sea esta o sea otra. No te levantes contra la iglesia o contra la autoridad. Bendice la autoridad, bendice la iglesia, respeta el lugar donde estás y serás bendecido por Dios. Vuelvo a repetir, si alguien dijera, hermano, pero yo ya tengo tiempo orando y yo ya tengo tiempo que es que veo esto y veo lo otro, ya no me siento bien y ya es más estorbo el que recibo que bendición. Entonces órale al Señor para que te lleve a un lugar donde sientas que es de Dios y que recibes algo de Dios. Pero cuando lo encuentres, repito, no cometas el error de querer llegar a ese lugar para hacer lo que tú quieres, como tú quieres, cuando tú quieres. Entiende que si tú reconoces que hay algo de Dios, tu responsabilidad es respetar, es honrar, y de esa manera serás bendecido, ordenado y cubierto por la gracia y la bendición de Dios, y no acarrearás ni maldición ni condenación sobre tu vida, porque es un principio fundamental de parte de Dios que debemos de conocer para ser bendecidos. Repito, estos capitanes reconocieron algo en Elías y de Elías. Varón de Dios, el rey quiere verte, eres un varón de Dios. Pero venimos agresivamente a querer arrestarte, a querer llevarte a la fuerza. Nos importa poco lo que eres. Vino una consecuencia terrible sobre de ellos.
de parte de Dios, porque reconocían lo que había en aquel hombre y no lo honraban. Vuelvo a repetir, cuando Dios da testimonio a tu corazón de que algo es de Dios, de que Dios ha establecido, en este caso, una autoridad. Te hablo de la autoridad de profeta, como en el caso de Elías, de la autoridad de pastor, de la autoridad en el área que sea, de aquello que Dios da testimonio primeramente. Tienes un deber de respetar, de honrar, para ser bendecido. La autoridad no está para dañarnos, está para ordenarnos y para cubrirnos. Y cuando nos sometemos, somos ordenados y somos cubiertos y somos bendecidos por la gracia, la gloria, la presencia, el poder de Dios. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey. Dale ese aplauso. Aquí me detengo porque el tiempo se nos ha ido. Le voy a continuar con este tema, que hay otros puntos muy importantes que quiero compartirle.